¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una herida íntima se convierte en la ley de un imperio? Suscríbete si quieres descubrir la respuesta y dale like ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Imagina los pasillos revestidos de mármol de la antigua Alejandría, repletos de sabios que discutían el sentido de la virtud mientras trazaban a pura tinta sobre el frágil pergamino la forma real del planeta. Entre esos muros, una niña de sangre real aprendía una lección mucho más oscura. El poder no nacía del conocimiento ni de la bondad, sino de aguantar lo insoportable, de tragarse el dolor hasta transformarlo en ley. Lo increíble es que esta no será la épica de un genio intelectual, ni la elegía de un reino de oro y papiro. Es la crónica de cómo el tormento privado de una mujer se hizo política pública, de cómo su trauma, convertido en doctrina, envenenó a la dinastía más influyente del Mediterráneo hasta corroer sus cimientos. Su nombre era Arsínoe II, y no se limitó a traspasar tabúes, los convirtió en manual de gobierno. Ese manual escribió la sentencia de la Casa Lágida, la misma que terminaría en las manos de la mítica y trágica Cleopatra VII. Aquí no encontrarás heroínas de mirada dulce ni tiranos iracundos a medio camino entre carne y leyenda. Encontrarás, en cambio, un relato escalofriante sobre cómo los seres más dañados, cuando alcanzan las alturas del poder, pueden moldear la historia a su imagen fracturada. Arsínoe nació hacia el año 316 a.C., en un Mediterráneo hecho pedazos por la muerte reciente de Alejandro Magno. Sus generales, los diadocos, se disputaban cada isla, cada puerto y cada grano de trigo con una ferocidad que dejaba a los dioses mudos. Uno de ellos, Ptolomeo I, se quedó con Egipto, fundó Alejandría como capital y arrancó una dinastía que mezclaba lo griego con lo egipcio solo en la superficie. Bajo los frescos color turquesa y los zócalos de alabastro, la corte era una maquinaria de cuchillos, venenos y acusaciones. Y ahí, en ese tablero, las niñas reales no eran hijas, hermanas ni esposas, eran piezas de ajedrez. Una princesa podía presentarse como regalo de boda, como garantía de paz o como bomba de relojería, todo según la urgencia política del momento. En un mundo donde la legitimidad se heredaba, el control de la sangre equivalía al control del trono. Por eso proteger a una hija podía significar casarla con un general anciano o casarla con su propio padre. Lo primero que se pone interesante es que las fuentes hablan en susurros sobre la cercanía de Ptolomeo I con sus hijas. Plutarco y Estrabón no lo escriben en tinta gruesa, esas cosas jamás se decían abiertamente, pero las insinuaciones dibujan un retrato escalofriante. Muchos historiadores modernos sospechan que Arsínoe sufrió abusos sexuales en su infancia. No hay confesiones ni diarios, pero los patrones de conducta que ella proyectó son difíciles de ignorar. Tenía apenas 15 años cuando le entregaron en matrimonio a Lisímaco, un general de Alejandro, 3 veces mayor que ella, gobernador de Tracia y de buena parte de Asia Menor. Imagina el viaje, velas infladas por viento salado, costaleros balanceando cofres de dotes, una niña sentada entre perfumistas y eunucos, con el corazón hecho un ovillo. Le decían que debía sentirse honrada, al fin y al cabo estaba a punto de convertirse en reina. Lisímaco la recibió con honores y un beso en la frente, pero su sonrisa escondía puñales. Era un hombre que había visto demasiado campo de batalla para confiar en la calma y que devoraba enemigos y aliados por igual. Arsínoe creyó durante un instante que aquel matrimonio podría rescatarla de la sombra de su padre, pero el palacio de Lisímaco resultó otra celda, más grande y más fría. Aquí es donde las máscaras comienzan a resquebrajarse. Arsínoe presencia la ejecución pública del hijo primogénito de Lisímaco, Agatocles. El rumor de una conspiración bastó para que el rey, en un berrinche de paranoia, ordenara estrangularlo ante la corte. Y Arsínoe aprendió 2 lecciones grabadas a fuego: que la sangre jamás había sido tan fina, podía derramarse a la mínima sospecha, y que los rumores eran armas más cortantes que una chifos afilada. Pero no te confundas,
Lisímaco no era un monstruo solitario. Era producto de una era donde cada trono gemía bajo el peso de conspiraciones. Así que Arsínoe, en lugar de quebrarse, empezó a estudiar ese juego. Observó cómo los servicios reciclaban chismes, cómo un tesorero podía caerse por las escaleras cuando se desviaban tributos, cómo una sonrisa al general correcto podía salvarte del exilio. Cada pequeño pacto, cada favor concedido, era un ladrillo en la torre invisible de su supervivencia. Mientras tanto, la muchacha devoraba pergaminos de filosofía estoica enviados desde Alejandría. No los leía por ansias académicas, sino para templar el rostro. Imperturbabilidad. La capacidad de controlar el gesto hasta enterrar la furia bajo mármol. Sabía que una lágrima fuera de lugar podía etiquetar a una reina de débil, y los débiles no duraban mucho en la era de los diadocos. 3 hijos le nacieron en aquel palacio de Tracia: Ptolomeo, Lisímaco el joven y Filipo. Durante breves inviernos de chimeneas aromadas, cada nacimiento se celebraba con coros, banquetes y rubia de dracmas sobre los soldados. En esos momentos, Arsínoe casi podía fingir que la vida tenía una cadencia familiar, pero luego llegaban los cuervos. El rey se ausentaba para abrir frentes de guerra, retornaba con cicatrices nuevas y la mirada más turbia, y restablecía el terror para sentirse vivo. Lo que nadie esperaba era la tormenta perfecta que se alzó en Asia Menor. Seleuco I, otro coloso de los diadocos, desafió a Lisímaco por tierras fronterizas. El viejo rey, cegado por la ira, salió a la guerra en el año 281 a.C. La batalla de Corupedio fue breve y brutal. Lisímaco cayó, y con él se desplomó la seguridad de Arsínoe. De un día para otro pasó de reina a presa. Y aquí la narrativa se vuelve serpiente. Arsínoe embala coronas, sellos y papiros secretos y se refugia en la fortaleza de Casandrea, al norte del Egeo. Convoca a los comandantes de guarnición, reparte oro, promesas y amenazas en la misma frase. Lanza la noticia de que su medio hermano Ptolomeo I Serauno, ahora rey de Macedonia, vendrá pronto a protegerla. En realidad, ella misma lo invita. El plan era sencillo: unificar facciones, proteger a sus hijos y ganar un trono más estable. Pero como suele ocurrir, la realidad se burla de los planes. Serauno llega, abraza a su media hermana y apenas unas lunas después, la convierte en esposa. Para el público, es una alianza que sella la sangre en Macedonia. Para Arsínoe, un mal necesario. Para el resto del mundo heleno, un escándalo que huele a azufre. Lo importante es que la reina cree poder manejar al nuevo marido. Se equivoca. El día señalado, en un salón donde antorchas proyectan sombras ondulantes, Serauno convoca a los príncipes, los 3 hijos de Arsínoe, a un acto de lealtad. 2 de ellos, Lisímaco y Filipo, son degollados allí mismo, acusados de conspirar. El mayor, Ptolomeo, apenas logra escapar, y Arsínoe, testigo de aquel charco creciente de sangre infantil, no rompe a llorar. Permanece erguida, ojos secos, labios sellados. Nadie en aquel salón comprendió la fuerza que acababa de engendrarse tras ese silencio. Ella decide que la debilidad ha muerto junto a sus hijos, y solo queda la venganza. Escapa de Macedonia disfrazada, un puñado de leales y cofres de plata, atravesando puertos donde su rostro decoraba avisos de recompensa. Corría el rumor de que Serauno pagaba su peso en oro a quien le llevara la cabeza viva o muerta. En Tracia, en Tesalia, en las islas del Egeo, Arsínoe deja a su paso rastro de sobornos y desapariciones convenientes. Nadie podía ocultarla sin arriesgar la vida, pero cualquiera podía traicionar a un rey impredecible. Así negociada, una mano extendía monedas, la otra sostenía pergaminos llenos de secretos, obtenidos durante años de espionaje doméstico. Si un gobernador dudaba, le recordaba la noche en que su hija amaneció en aposento ajeno. Si un capitán titubeaba, le insinuaba que las tropas seleucidas arrasarían su puerto en menos de un mes. Cada promesa iba al vacío, cada amenaza pesaba como plomo. Y, finalmente,
tras meses de huidas, recaló en Alejandría. El olor a canela y linaza del barrio portuario se mezclaba con la bruma del faro, un monstruo de piedra que guiaba barcos desde 100 estadios de distancia. Allí reinaba otro medio hermano, Ptolomeo II, quien se hacía llamar Filadelfo, el que ama a su hermana, sin sospechar lo literal que resultaría aquel título. Filadelfo había heredado un reino boyante pero agrietado. Su esposa Arsínoe I no le daba hijos varones y la corte empezaba a murmurar sobre augurios adversos. Arsínoe II, al desembarcar, sintió el olfato del depredador. Aquel reino olía vacío de poder. Se presentó ante el hermano con lágrimas contenidas, relatando los horrores de Macedonia, la muerte de sus hijos, la amenaza latente de Seleuco y el caos que se cernía sobre Egipto si no actuaban unidos. Filadelfo la abrazó. Fue un abrazo lleno de culpa y deseo, dos caras de la misma moneda. La reina consorte comenzó a notar corrientes extrañas en palacio, sirvientes que cerraban puertas en cuanto ella pasaba, sacerdotes que repetían plegarias sin convicción, astrólogos que evitaban cruzar miradas. Entendió que la reputación de Arsínoe II la precedía, y usó eso a su favor. Desplegó su encanto con la precisión de un cirujano. Discursos emotivos en el banquete, un gesto de gratitud a los bibliotecarios, una visita discreta a las curtiembres para entregar limosnas. Cada acto tallaba la imagen de la reina exiliada, injustamente castigada y deseosa de paz, pero la parte más siniestra se movía en sombras. Arsínoe comenzó a filtrar chismes sobre la reina Arsínoe I, supuestas cartas comprometiéndola con príncipes enemigos, interpretaciones retorcidas de horóscopos, visiones de sacerdotisas que hablaban de traición. En menos de un año, la desconfianza devoró al matrimonio legítimo. Filadelfo desterró a su esposa a Coptos, en Alto Egipto, por conspiradora. De camino, los guardias que la custodiaban recibieron órdenes de deshacerse de cualquier prueba viviente de su linaje. Nunca más se supo de ella. Y aquí resuena uno de esos ganchos que te sacuden el pulso. Arsínoe II no se conformó con el trono. Quiso redibujar la realidad. Impulsó la idea de que el matrimonio fraterno no solo era aceptable, sino divino. Hizo que teólogos reinterpretaran mitos. Isis y Osiros, hermanos y esposos, devolvieron la vida a Egipto, así que un rey y una reina, hermanos, harían lo mismo en carne y hueso. Monseñor de los templos de Philae, un anciano ya casi ciego, bendijo la unión bajo un cielo color ópalo. Esa noche, Alejandría se iluminó con antorchas de aceite aromatizado. Se dice que el reflejo del faro pintaba la bahía de oro líquido mientras los sacerdotes gritaban al unísono: «¡Que los dioses celebren el amor de los hermanos!». El populacho, entre atónito y embriagado, participó en la fiesta. Hubo pan con dátiles para los pobres, vino especiado para los soldados y carreras de carros en la avenida Canópica. Los poetas pagados declamaban estrofas donde se describía a los gemelos solares, inmaculados, que gobernarían por la eternidad. ¿Te imaginas al extranjero que llegó esa noche, buscando trabajo en los astilleros y presenció a la multitud aplaudiendo una boda incestuosa como si fuera un eclipse sagrado? Seguramente dudó de sus propios ojos. A la mañana siguiente circulaban nuevas monedas, dos perfiles casi idénticos, hermano y hermana, del mismo tamaño, con diademas gemelas. Ningún rey hasta entonces había compartido su retrato con una reina de manera tan explícita. Era un mensaje de hierro. El poder residía en la simbiosis de esa pareja. Y un segundo mensaje en tinta invisible. La unión familiar era férrea. Cualquier intento de dividirlos sería anatema. Desde entonces, Arsínoe se hizo llamar oficialmente Filadelfos. La repetición pública de ese título, la que ama a su hermano, dejaba claro que el incesto ya no era vergonzoso, era virtud dinástica. Y la corte, como camaleón, cambió de piel. Sacerdotes adaptaron sus liturgias,
Escribas retocaron genealogías para demostrar que los dioses bendecían cada gota de sangre compartida. Filósofos patrocinados fundaron escuelas donde la pureza del linaje se enseñaba como axioma matemático. Lo fascinante, o escalofriante, es la velocidad con que lo inadmisible se transformó en norma. Lo mismo que hoy puede parecernos abominable, mañana puede lucir venerable si la propaganda labra lo suficiente. Arsínoe entendía ese mecanismo mejor que ningún otro gobernante de su tiempo. Transformó su trauma en motor político y su trauma, a su vez, se convirtió en trauma colectivo. Pero nada de esto era gratis. Entre los muros del palacio, la nueva reina empezó a bosquejar reformas administrativas. Algunas eran brillantes. Reestructuró los impuestos del Delta, centralizó los graneros estatales, financió expediciones científicas al mar Egeo. Pero toda esa eficiencia tenía un reverso siniestro: la obediencia absoluta al dogma familiar. Gobernadores que cuestionaban la doctrina eran relevados o desaparecían. Los registros de la biblioteca demuestran un pico inusual de pérdida de papiros relacionados con genealogías foráneas. Los bibliotecarios decían que habían ardido por accidente. Demasiadas coincidencias, ¿no crees? Y cuando parecía que Egipto respiraba estabilidad, la reina movió su pieza más arriesgada. Envió emisarios a los reinos vecinos para persuadirlos de que la divina alianza fraterna era símbolo de paz. Algunas cortes aceptaron regalos, otras se sintieron insultadas. Se cuentan historias de embajadores que regresaron a Alejandría con las orejas cortadas, arrastrando tratados ensangrentados. Arsínoe no lo tomó como derrota, sino como oportunidad. Cada desprecio extranjero reforzaba la narrativa de que solo Egipto poseía la verdadera legitimidad divina. Ahora, presta atención. Todo esto ocurre en menos de 5 años. 5. Imagina un lapso tan breve y un cambio tan radical. ¿Cómo se procesa semejante sacudida en la psique de un país? La respuesta es que no se procesa. Se normaliza o se muere. Y la mayoría de la gente, cuando la obligan a elegir, prefiere normalizar. Los mercaderes seguían comerciando, los campesinos seguían regando campos, los marineros seguían arriesgando la vida en naves que olían a pez y resina. Porque mientras hubiera pan y trabajo, ¿qué importaba si los dueños del palacio dormían en la misma cuna? Pero bajo el barniz de prosperidad, la semilla de rebelión germinaba. Los grafitis se multiplicaron. Siluetas burlonas de 2 figuras abrazadas con colas de serpiente. Versos clandestinos que preguntaban si los dioses podían bendecir el pecado. Algunos jornaleros encontraban monedas con los rostros raspados, como si alguien quisiera negarles existencia. Y en los templos, los sacerdotes más ancianos murmuraban plegarias a dioses olvidados, rogando que la sangre dejara de derramarse entre la sangre. Justo aquí, cuando la historia parece encauzada, llega la primera gran grieta. Ptolomeo II se enamora de una cortesana siria, Mirrina, hija de un capitán mercenario. Y Arsínoe percibe el aroma del desastre antes que nadie. No puede permitir que la línea pura se contamine. Entonces, convoca al sumo sacerdote de Ptah y organiza una ceremonia nocturna para apaciguar a los espíritus del río. Filadelfo asiste sin sospechar que los cánticos, las ofrendas y el humo de resina acre adoctrinan a la corte contra su nueva pasión. En apenas una semana, la reputación de Mirrina se ve destrozada. Dicen que bebía sangre de reptiles, que usaba hechizos asirios, que tenía contratos con demonios que habitaban en los eclipses. La mujer desaparece. La crónica oficial afirma que volvió a su patria. Cuentan testigos que su barco jamás salió de puerto. Esto nos lleva al punto de inflexión. La relación entre los 2 hermanos se transforma en simbiosis tóxica. Él no puede gobernar sin ella no puede gobernar sin el sello real. El círculo es perfecto y al mismo tiempo condena todo lo que toca. Y aquí vamos a detenernos, porque lo que viene a continuación
la institucionalización definitiva del incesto, el desplome genético de la estirpe, la cadena de asesinatos filiales, la llegada de Roma, es un abismo aún más hondo. Si quieres asomarte conmigo a esa oscuridad, pide la segunda parte. Porque la historia de Arsinoe II no termina con su coronación. Apenas empieza a desplegar sus tentáculos. Y lo que falta por revelar podría hacerte cuestionar cuántas veces la humanidad ha repetido, sin saberlo, el mismo ciclo de dolor convertido en costumbre.